Middle School, and Maria Valle will be translating for me tonight. Hola, buenas noches a todos. Soy Scott Ramsey, el principal de la escuela de aquí de la Quincy Middle School, y yo voy a estar traduciendo para él. Tonight, we're here to talk about our Quincy Middle School Advisory Council, and we're going to be spending a lot of time talking about school safety. Y el día de hoy estamos aquí para hablar con respecto al consejo asesor de la escuela y vamos a estar hablando con respecto a la seguridad de la escuela. There are a number of you here in person, and I appreciate you coming. And we do have a number of people online. For those of you people online, I'd ask that you sign your name in the chat so we have a record of everybody that's here and we can follow up with questions later if need be. Y ya vemos varias personas en persona aquí presentes el día de hoy, pero también hay personas que están haciendo esta reunión en línea. Entonces le pedimos a estas personas que están haciendo la reunión en línea que por favor pongan su nombre en el chat para saber quiénes asistieron. En caso de que haya preguntas, poder contestarles sus preguntas. Few introductions before we get started. We have Dr. Nick Bergman here, who's our assistant superintendent, soon to be superintendent, is here as part of our, not as our presentation, but as a person who's been involved in this process with us. Y el día de hoy tenemos aquí a Dr. Bergman, que es el futuro superintendente y ahora es el asistente del superintendente y está aquí como porque él formó parte del proceso de la seguridad de la escuela. Our two middle school counselors will also be presenting tonight. That's Elise Goslin and Hector Vaca. Y nuestros consejeros de la escuela van a estar teniendo parte en la presentación también. Tenemos a Elise Goslin y a Hector Vaca aquí. I would also like to introduce our school resource officer, Sal Mancini, who's a part of our school district and in our buildings all the time and has been involved in this process with us also. Y también al oficial de recursos escolares, Sal Mancini, que está también formando parte de este proceso en las escuelas. We have a number of our teaching staff who are also here tonight, and they will be supporting us in our breakout sessions a little bit later in the evening. So thank you for coming. Sorry. También tenemos a algunos del personal de los maestros que van a estar aquí, nos van a estar ayudando durante la noche y muchas gracias por asistir. Here's our agenda for this evening. We are going to be talking a little bit about school safety and some of the things that have happened right before winter break. We're going to talk a little bit about some of the things that Quincy Middle School and Quincy School District as a whole do to keep your child safe while they're here at school. Y aquí pueden ver la agenda. En la agenda del día de hoy vamos a estarnos enfocando en la seguridad de los estudiantes y en algunas de las cosas que estuvieron pasando antes de que saliéramos a las vacaciones de invierno. Entonces esas son algunas de las cosas que vamos a estar tocando el día de hoy. We're going to go into the social emotional learning that we teach here at Quincy Middle School that is taught through a program called Character Strong. También vamos a estar hablando sobre el aprendizaje socioemocional, para el cual utilizamos un programa que se llama Carácter Fuerte. And then the last formal portion of the presentation, we'll talk about social media and give you some information about the social media being used by our students today. Y la última parte de la presentación se va a tratar sobre las redes sociales y lo que es las redes sociales que están siendo utilizadas por nuestros estudiantes el día de hoy. The last half hour of the evening from about 7 to 7:30, we're going to break into smaller groups. And in those smaller groups, you're going to have an opportunity to ask questions about anything that was presented tonight. You'll also be able to, we will be asking you questions about some questions around school safety and your students' experience here at Quincy Middle School. Y la última media hora de la presentación la vamos a estar teniendo en secciones más pequeñas en las cuales ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas a nosotros y de igual nosotros hacerles preguntas a ustedes con respecto a lo que ustedes quieran saber de la escuela. So while we want to give you some information, we also want some information from you.
Y así como queremos que darles información a ustedes, también esperamos obtener información de ustedes. Now, to start things off, right before spring break or winter break, we had 4 different incidents here at Quincy Middle School that were revolved around school safety or school security. Justo antes de las vacaciones de invierno, hubieron algunas situaciones con respecto a la seguridad, perdón, hacia los estudiantes en la escuela. The first was a rumor that a student had a hit list. El primero fueron rumores de una lista de personas amenazadas. We investigated that rumor very extensively. And I say we, but because I mean our school district personnel and also our school resource officer and our Quincy Police Department investigated it very thoroughly and found that a hit list did not exist. Investigamos este suceso y el resultado fue que no existe esa lista, no existía esa lista. Y al decir investigamos, él está hablando de la escuela, la policía y el oficial de recursos. We found it to be a rumor that just kind of was spread throughout the school. Se dieron cuenta que solo era un rumor que se hizo más grande en la escuela. The next incident was there was a threat over Instagram where one student had created a fake account that appeared not to be from anybody in our building and made a threat to 2 different students in our school. El siguiente suceso fue una cuenta falsa que se creó en Instagram por un estudiante que no está en la escuela, en esta escuela, pero estaba amenazando a estudiantes que estaban en esta escuela. I'll talk about that one in a minute, a little further. Y de eso vamos a hablar en un minuto un poco más. Then there was a threat written on the bathroom wall in the girls' restroom or in one of the stalls in the girls' restroom that there would be a school shooting. Y después escribieron algo en el baño de las niñas de que iban a hacer un tiroteo a la escuela. Those kinds of threats through our investigation and through our research and our discussions with the police department and nationally renowned experts on shootings, we found that to be uncredible because those things are never announced in that manner. They just don't happen that way. Y esa amenaza, después de hablarlo con los oficiales y con con las personas que trabajan a nivel nacional revisando los tiroteos que han pasado y así, se dieron cuenta de que no era real debido a que un tiroteo usualmente no es anunciado de esa manera cuando va a pasar. In the 4th incident, there was a threat that was made to a student over Snapchat. And through our investigation and discussions with that student, we found that student to have some knife blades in their possession and also an air gun, an air BB gun. Y el último incidente fue de un estudiante que hizo una amenaza por por las redes sociales en Snapchat a otro estudiante y encontraron una pistola de balinas y encontraron, pues me imagino que son las balinas, ¿no? No sé cómo se les llame a las balas que se le ponen a la pistola. Okay. ¿Cómo, perdón? Postas. Aprendí algo nuevo. Thank you. Thank you. Those incidents resulted in 2 students receiving long-term suspensions and 1 student receiving an expulsion from school for up to a calendar year. Esto resultó en 2 suspensiones a largo plazo y una expulsión. Las suspensiones a largo plazo es por el calendario de un año. As you know, that created a lot of stress, a lot of anxiousness amongst students, parents, and staff. Esto formó mucha ansiedad y mucho estrés en los padres, los estudiantes y el personal. But knowing that,
I want to share a couple real positive things that came out of these incidents. Pero sabiendo eso, quiero compartir con ustedes las cosas positivas que salieron de estos incidentes. The first thing is that students, in each one of these cases, students reached out to staff, school staff, and said, hey, I'm scared, or I've heard this rumor, or I'm worried about something. La primera es que en todos los casos hubo un estudiante o los estudiantes decidieron ir con un personal de la escuela para compartir con ellos que se sentían que tenían miedo o que se sentían asustados por alguna de estas situaciones. That is really important because our students have the ability to share these things with us to keep themselves safe and to keep everybody else safe at school. Esto es muy importante ya que los estudiantes están dispuestos a compartir esto con nosotros para mantenerse ellos a salvo y también mantener a los demás a salvo. When they use their voice, they are able to take control of these situations and keep everybody safe. Cuando utilizan sus voces, ellos pueden controlar la situación y mantenerse seguros. In the case of that Instagram threat, the second one I talked about, a student texted her teacher at 8 o'clock at night and said, I'm scared. What do I do? The teacher then contacted me and I contacted our school resource officer. And by 9:30, our school resource officer and a group of police department officials were investigating this and working on it. Por ejemplo, en el incidente de Instagram, un estudiante le mandó un mensaje a la maestra aproximadamente a las 8 de la noche, diciéndole que tenía miedo por lo que estaba viendo en Instagram. Entonces el maestro o maestra le habló a Mr. Ramsey y ya Mr. Ramsey se comunicó con los oficiales que percataban. Officer Mancini and some police officers worked throughout the night. By 6 a.m., they were calling me in the morning saying, hey, we know who made this account and we're ready to address them. So we were able to deal with that student before he even came on school grounds that next day. Así que por esta razón pudimos arreglar la situación antes de que comenzara la escuela, porque el oficial Mancini ya había comunicado con Mr. Ramsey que ya estaba resuelto a tempranas horas de la mañana. All this happened because a student trusted her teacher enough to say, hey, I need some help. Todo esto pasó porque un estudiante tenía la confianza en su maestro para decirle esto está pasando. In each one of these incidents, there were students talking to us and saying, hey, we need some help with this. And so that shows that our students trust us enough to know where to go to get help with these kinds of situations. En cada uno de estos incidentes, un estudiante vino y habló con nosotros con respecto a lo que estaba pasando, lo cual nos indica que los estudiantes se sienten seguros y tienen la confianza de venir a decirnos cuando se sienten amenazados por algo. The second one I'd like to point out is the work that we did with our Quincy Police Department. La segunda cosa que quiero señalar es el trabajo que hicimos con el Departamento de Policía. The police department was with us every step of the way on every one of these investigations, interrogations, or interviews with students, consultation, working throughout the middle of the night to come to a resolution on these things. They really helped us out a great deal and made it possible for us to come to resolutions with these different situations. El Departamento de Policía trabajó en todo momento con nosotros para que se resolvieran estas situaciones. Incluso trabajaban a veces en la noche para poder resolver las situaciones que estaban pasando y trabajaron muy cerca con nosotros para poder resolver las situaciones a tiempo. We also had frequent consultation from Jesus Ramosa, who is a nationally renowned speaker on school safety and school shootings. También estuvimos en contacto con Jesús Villahermosa, que es una figura nacional que trabaja
haciendo conciencia en cómo pueden estar seguros cuando hay un tiroteo. We use his guidance throughout all four of these different processes. Utilizamos la guía de él para resolver todas estas situaciones. On January 25th, please mark your calendars. Jesus Villahermosa will be here to talk with parents about school shootings specifically. And so we'll have another evening like this in our pack where you'll be able to come and listen to him speak and know how you can help support your child. En enero 25 va a venir Jesús a esta escuela aquí mismo para que marquen sus calendarios y va a estar dando un entrenamiento a los padres para que ustedes sepan de qué manera pueden apoyar a sus hijos a prepararse para una situación, si una situación así pasara. I think the last thing I'd like to point out on this slide is in the Quincy School District, every time we have incidents like this throughout our district, we debrief these situations. And so we have meetings with our police department and our school crisis team where we talk about each one of these situations and we think about what we did well and what we could improve on. La última cosa que me gustaría hablar con ustedes es que siempre que tenemos una situación como esta en el distrito escolar, tenemos una reunión después de que pasa la situación para ver qué podemos mejorar y qué fue lo que hicimos bien para continuar haciendo lo que hicimos bien y mejorar en lo que necesitamos mejorar. And these situations at the middle school are no different. We will be debriefing and learning from these situations. Y las situaciones de esta escuela no van a ser diferentes, vamos a hacer lo mismo. The last thing I want to talk about is some of the school preparation, preparedness things that we do at Quincy Middle School, but also at all the schools in the Quincy School District. Y la última cosa que quiero hablar es la preparación para la seguridad escolar, no solo en esta escuela, sino en el distrito. For the last 25 years, we've been working on school safety and even well before that, but we really got good at it in 2008 when we implemented a incident command structure. Hemos hecho esto por algo de tiempo, pero nos hicimos mejor haciendo la preparación de seguridad en el 2008, donde hicimos la implementación de la estructura de comando de incidentes. This is a structure used by police departments, fire, any kind of emergency situation in a community where you structure the response and how we're going to address that particular event. Esta es una estructura que utilizan los bomberos, el departamento de policía, en donde estructuras cómo vas a responder a una situación como esas. 10 years later, a group of us went to the FEMA headquarters back in Maryland and further refined our plans and really enhanced our plans. Y en el 2018, algunos de nosotros fuimos a una capacitación, del equipo de crisis en la oficina central de FEMA en Maryland. In Washington State, the state law requires us to do certain emergency events or drills throughout the year. En el estado de Washington es requerido tener alguna cantidad de simulacros de seguridad escolar durante el año. We take these very seriously. These are training. Y tomamos esto muy en serio. They're training exercises for our staff and training exercises for our students. Son ejercicios de entrenamiento no solo para el personal, pero también para los estudiantes. These events are not announced. In the secondary level, we don't announce them. They happen so that we train and practice what it would be like if in the middle of third period today, we had an announcement or something happened and we were ready to react. Estos simulacros no son anunciados, entonces lo hacemos de manera de que se preparen y practiquen en caso de que algo llegara a pasar. Por ejemplo, si en tercer periodo pasa algo, para que los estudiantes estén preparados y saber cómo reaccionar ante eso.
Our elementary schools with the little guys, they tend to announce them and make sure it's not a scary situation for kids, but there is a little more warning when these kinds of things happen. En las escuelas elementarias tienden a anunciar cuando va a pasar algo así, debido a que no quieren que los estudiantes se asusten y les dan un poquito más de aviso a ellos. First one that we exercise that we do is an evacuation. When you and I were in school, we called them fire drills, but now they're called evacuations because it could be for a variety of different reasons that we have to leave the building. El primero que hacemos son las evacuaciones. Anteriormente les llamaban simulacros de incendios, pero ahora les llaman evacuaciones porque puede ser utilizado para múltiples razones. The next one is a lockdown. La segunda es el bloqueo. This is a kind of situation where we would implement a lockdown if there was a threat inside our building. En esta situación bloquearían las entradas en caso de que hubiera las puertas en caso de que hubiera una amenaza dentro de la escuela. The next is to secure the building. Maybe there's a threat outside our building. We just want to make sure everybody inside the building is safe. Y la segunda es asegurar el edificio. Puede ser que esté pasando algo fuera del edificio, pero queremos que dentro del edificio se mantengan seguros. Those two incidents we can activate immediately, and there is a pre-recorded message that comes over the loudspeakers to all classrooms. So it's really easy for us to enact those at any time. Y este tipo de actividades se hacen fácilmente porque se anuncian por medio del micrófono que tienen en las escuelas. Entonces es fácil anunciar algo así para los estudiantes. The last two you don't hear as much about, but they are an earthquake drill Y el siguiente es un simulacro de un terremoto and a shelter in place. y el refugio en el lugar. A shelter in place is something that might be enacted if there were a chemical spill outside and we couldn't go outside, or for some reason we could not leave our building. It wasn't necessarily a threat, but it was some other, maybe a natural disaster where we had to secure everybody into one location and keep everybody on site. En el refugio en el lugar, se trata de mantener a los estudiantes y el personal dentro de la escuela en caso de que, por ejemplo, haya un químico que se tiró y no pueden salir para afuera, o que sea como un desastre natural, que sea lo que está pasando afuera y necesitan asegurar a los estudiantes y el personal. We are required to do these drills, not each one, but an average of one drill per month throughout the school year. Estamos requeridos a hacer estos simulacros, no cada uno de ellos, pero sí a una variedad de ellos, por lo menos una vez al mes. After each one, I give feedback to the staff and students about what has happened, what went well, what we need to improve on, things I saw. Because like I said before, these are training exercises for all of us. Y al final de cada uno de los simulacros se les da información al personal y los estudiantes de cómo fue que hicieron, de qué se necesita mejorar, porque como mencioné anteriormente, estos son simulacros, es para aprender qué podemos mejorar. So we practice these so that we know what to do and we know how to react if something were to happen unannounced. Practicamos esto para saber cómo reaccionar en caso de que algo pasara. And so those are some of the drills that we do, some of the exercises we do, and some of the activities we do to prepare our students to be safe here at school. Y esos son algunos de los simulacros y actividades que hacemos en la escuela para preparar a nuestros estudiantes. The other things we do to help make sure students are safe is working on social emotional learning. Otra de las cosas que hacemos para que nuestros estudiantes estén seguros es trabajar con ellos en el aprendizaje socioemocional. And Ms. Goslin is going to talk about some of the activities and the things that we're doing here at our building regarding that. Y la señorita Goslin va a hablar con ustedes con respecto a las actividades que estamos haciendo en lo socioemocional.
So what is social emotional learning? It's the process of developing the self-awareness, self-control, and interpersonal skills that are important not only here as middle schoolers and throughout their school, but also throughout life. So, ¿qué es el aprendizaje socioemocional? El aprendizaje socioemocional, SL por siglas en inglés, es el proceso de desarrollar autoconciencia, autocontrol y habilidades intrapersonales que son vitales para el éxito escolar, laboral y de la vida. And one of the curriculums that we use here in Quincy Middle School is Character Strong. And we do that through advisory, at least one lesson of Character Strong per week. Y uno de los currículums que utilizamos es el de carácter fuerte en esta escuela y utilizan ese currículum durante la clase de asesoría una vez por semana. And Character Strong really is to promote positive relationships, not only with their peers, but also the adults in the building, and to really help our culture here at QMS. Y el carácter fuerte es para, sorry, can you repeat that? Character Strong, promoting positive relationships between students and the adults here to help culture. Es para promover las relaciones positivas entre los estudiantes y la cultura de la escuela. And we really focus on character education through developing thoughtful, healthy, and kind human beings. We focus on different character traits. We focus on 8 different ones that our lessons are based around. Y también nos enfocamos en la educación de algunas de las reseñas que vienen en ese programa para ayudar a los estudiantes. And we not only just learn about the different character traits and different skills, but we also challenge our students to really put it into action. Y no solo les enseñamos estas reseñas, sino que también tratamos de que los estudiantes utilicen estas reseñas y las pongan en acción. And some of the SEL components include self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision-making. Y algunas de estas reseñas es autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsables. And the characterstrong.com, if you were interested in looking at the curriculum a little bit closer, you can go there to kind of look at the overview of what the curriculum looks like. Y en characterstrong.com puede entrar ahí para ver un poquito más a fondo las reseñas de las que mencioné anteriormente. All right, and so also as school counselors, we do academic, social emotional, and college career support for all of our students. So social emotional is part of what we do here at QMS. Así que como consejeros también hacemos lo que es lo académico, social, emocional y carreras de universidades, lo cual les indica a ustedes que hacemos lo social, emocional también en la escuela. And we do advisory videos, about 1 or 2 a month. And we go through the different standards for ASCA, American School Counseling Association, national standards for students. Hacemos varios videos de asesoramiento, como 2 por mes más o menos, y también hacemos los estándares a través de los estándares nacionales de ASCA para estudiantes. And we focus on the personal development section of these standards, and we go over the different skills of self-knowledge, interpersonal skills, self-knowledge application, and acquiring personal safety skills. Nos enfocamos en la sección de desarrollo personal, lo cual es adquirir autoconocimiento, habilidades sociales, aplicación del autoconocimiento y adquirir habilidades de seguridad personal. And we also pick our topics from those areas. And also we took a survey of our students in the beginning of the year to see what different topics they were interested in learning about. And our top 3 were handling stress, how the brain works, and making friends. So, también se les hace una encuesta a los estudiantes al principio del año para saber qué es lo que ellos quieren aprender. Y los 3 más altos que salieron fue, can you repeat the top 3? How to handle stress, how the brain works, and making friends. Hacer amigos, and the second one I missed it. How the brain works. Y cómo trabaja el cerebro, perdón. We also teach social emotional skills through our individual sessions with students, which we meet with all students throughout the year. Y también les enseñamos habilidades socioemocionales durante el año.
And also we do group mediation and restorative circles with our dean of students and ourselves to help our students learn how to handle conflict together. También hacemos mediación en grupo para ayudar a los estudiantes a saber cómo resolver conflictos juntos. And so now we're going to go into some different social media apps and going to throw it to Mr. Vaca. Y ahora vamos a hablar con respecto a algunos medios sociales. Y Mr. Vaca va a estar hablando sobre eso. Okay. So the first one we're gonna be going over is Snapchat. And pretty much what Snapchat is a mobile messaging application used to share photos, videos, text, and drawings. So, el primero que vamos a hablar es Snapchat. Y Snapchat es una aplicación móvil utilizada para compartir fotos, videos, texto y dibujos. The weird thing about Snapchat is after you send messages, the messages tend to disappear. It's not like any normal text that you're sending, so you can set a timer on it, kind of like the example right up here. So, lo raro de Snapchat es que aquí puedes mandar mensajes, pero no solo manda los mensajes, sino que los mensajes desaparecen. Le puedes poner un reloj para que marque el tiempo que quieres que dure lo que publicas. You can also save some messages by double tapping the message or clicking on the three dots that are at the top that will let you save the message as well. También puede guardar los mensajes apretando 2 veces al mensaje o apretando los botoncitos que están en la orilla del mensaje, arriba, perdón. Another feature that Snapchat offers is a Snap Stories. So right here, you could compile photos, videos for all your friends and publish them as a story. Otra de las cosas que tiene Snapchat es que puedes publicar historias para que tus compañeros o amigos los miren. Unlike normal Snapchats, Snap Stories last for 24 hours and can be viewed more than once. Y en Snapchat puede estar, cuando publicas una historia, la historia la pueden ver por 24 horas solamente, la puedes ver las veces que quieras. Stories can be published for everyone to view. So that means that not only your friends can view them, but everybody that can access the public Snapchat can view them. Las historias pueden ser publicadas de modo de que todos miren las historias, no solamente las personas que tienes añadidas en tus amistades. Only your friends, which only your friends would be able to view those. También puedes cambiarlo a que sean solo tus amistades, donde solo tus amigos ven esas historias. Or a custom setting where you can choose which friends you would like to let view. O puedes hacerlo como para elegir quién quieres que mire o no las historias. In Snapchat, you can, in the stories section of Snapchat, you can also add celebrities, view celebrity stories or popular brands. También en las historias de Snapchat puedes añadir celebridades o personas populares. Another feature that Snapchat has is that it has a new location sharing feature. Snapchat también tiene algo nuevo que es compartir la locación. So Snap Map allows you to see where your Snapchat contacts are, share your current location, and view snaps from nearby. Así que el Snap Map te permite compartir tu ubicación actual y ver snaps de usuarios cercanos de Snapchat, usuarios en eventos o ubicaciones específicas. And the location sharing feature is available to users all around the world. Y la herramienta de compartir la locación es utilizada en todo el mundo. So next, I'm going to be going over the privacy settings of Snapchat. Después vamos a hablar sobre las herramientas de privacidad de Snapchat. So this is an important one, I think. Once you have set up your account by default, anyone who knows your username or your phone number can add or send messages to you. La primera es importante ya que una vez que hayas configurado una cuenta, cualquier persona que conozca su nombre de usuario o número de teléfono puede enviarle un mensaje. You can always set your Snapchat account to only accept messages from users on your friends list.
Puede configurar su cuenta de Snapchat para que solo acepte mensajes de usuarios en su lista de amigos. And you can do this in the menu app of the Snapchat Y puede, app. sorry. Oh, you're fine. Y puede hacer esto en el menú de la aplicación. So to do this, you simply select who can send me snaps, and then select my friends instead of everybody. Para hacer esto, simplemente seleccione quién puede enviar snaps, luego seleccione mis amigos en lugar de seleccionar todos. To block users, tap the menu icon, select my friends, and then locate their name in the list and swipe right across your name. Para bloquear a los usuarios, toque el icono del menú, seleccione mis amigos y ubique el nombre de la persona que desea bloquear y deslice el dedo hacia la derecha sobre el nombre o el teléfono. On Android, this may look a little different. So for Android, you're gonna long hold the name, press edit, and then click block. Para un teléfono Android, esto se puede ver de una manera distinta. Mantenga presionado el nombre, presione editar y luego bloquear. If you haven't added the person that sent you a message, they will appear on your recents since they have recently sent you a message. So you can go ahead and block them there as well. Si no ha añadido a la persona que le está mandando un mensaje, puede entrar al mensaje y ahí mismo bloquear a la persona. Stories can also be flagged for inappropriate content. Just select the flag on the bottom left-hand side of the story, and that will take you to this screen right here, where you are able to report the story for whatever inappropriate content is on there. Las historias también se pueden marcar por contenido inapropiado. Simplemente seleccione la barra en la parte inferior de la izquierda de la historia y obtendrá esta pantalla y de esa manera puede reportarlo. So Instagram is another social media platform that a lot of our students are using. And this is another way to share photos and videos. Instagram es otro método de medios sociales que están utilizando y también es una manera de compartir fotos y videos. You can like posts and comment and direct message other people on the app. Puedes darle me gusta y comentar o mandarles mensajes directos a otras personas en la aplicación. Similar to Snapchat, you can post a story that'll only be live and up there for 24 hours. Similar a Snapchat, también puedes publicar una historia que solamente va a estar accesible por 24 horas. And you can direct message, so you can have that private conversation with another person on Instagram. Y puede hacer mensajes directos, lo cual indica que puede tener una conversación privada por medio de esos mensajes. So this is what the homepage looks like. Those are the stories up top, and this would be a post that you would see if you follow that person. So, es la manera que se mira la página principal. Arriba es donde mira las historias y ahí puede ver fotos de las personas quien está siguiendo. At the top right, you'll see the message icon. Let's see. Yes, let's see. Oh, it's the little lightning bolt one. That's the messages. So, pues si puede ver arriba en la burbujita de la esquina a la derecha, ahí es donde puede ver los mensajes. And to start a new message or with one or more accounts or view the current messages, you will just click up there and that's how you can see where that is. Y para comenzar un nuevo mensaje, solo presiona ahí y puede ver los mensajes ahí. This is the activities page, and this is where you can see if someone new is trying to follow you or tagged you in a post or something like that. Esta es la página de las actividades y ahí es donde puede ver si alguien te está siguiendo o si hay actividad en tu cuenta. And so this is on the privacy page. You can set your account as private and only the people who will be able to see your posts are your followers. Y en la parte de la privacidad, en esta página de la privacidad, usted puede hacer su cuenta privada para que solo las personas que lo están siguiendo puedan tener acceso a ella. And if you are private, you have to approve whoever tries to follow you so you know who is following you and who isn't. Si la página es privada, usted tiene que dar aprobación a la persona que está queriendo seguirlo.
We think it's really important to know how to block or notify Instagram if someone is harassing or posting inappropriate things. Creemos que es importante que sepan cómo reportar o cómo bloquear a alguien en Instagram o cómo reportar si una persona está haciendo algo inapropiado. On the post, there's these little 3 dots at the bottom right-hand corner, I believe, and you can say block. En la publicación hay 3 puntitos en la parte de abajo a la derecha donde puede poner para bloquear. Or when you report it, you can see this page will pop up, and you can say why you're reporting it. Y si lo quiere reportar, cuando aprieta reportar, va a aparecer este menú y ahí va a decir usted por qué lo quiere reportar. It's important to always report those things that are inappropriate, even if, say, like, oh, my friend already reported it, because the more reports, the more it will bring to the attention of Instagram. Es importante reportarlo aun cuando tal vez sus compañeros ya lo hicieron, ya que entre más personas reporten, es más probable que Instagram le ponga atención. Okay, the next application we're going to be talking about is TikTok. La siguiente aplicación de la que vamos a hablar es TikTok. So just want to give you guys a warning. We had no idea how TikTok even worked. We're not on TikTok. So we're going to be going over the challenges that we're seeing with TikTok here at school. Nada más para darles una advertencia, nosotros no utilizábamos TikToks o no sabíamos de qué era ni cómo funcionaba, pero sí vamos a compartir con ustedes de los diferentes obstáculos que estamos teniendo debido a TikTok en esta escuela. So TikTok is a platform in which users create videos, edit them with different filter options, and share them with a community that seeks a leisure content through the mobile device. TikTok es una plataforma en la que los usuarios crean sus videos, los editan con diferentes opciones de filtros y los comparten con la comunidad que busca un contenido de placer a través del aparato móvil. The main concern that we've been having from TikTok are some of the different challenges that we've seen show up here at QMS. Algunas de las cosas que vienen de TikTok son algunos de los desafíos que hemos estado teniendo aquí en la escuela. One of the main ones that we've seen is called devious licks, and that is encouraging students to commit something mischievous and then record themselves with those things. Una de las que vemos más frecuente aquí es se llama devious lick, que alienta a los estudiantes o usuarios, perdón, a cometer actos traviesos y dañinos a las escuelas. We haven't seen this one as far as I know, but another one of the challenges that we saw on one of the challenge posts was to smack a school staff. Luckily, we haven't seen that, so that's good. Actualmente no hemos visto la siguiente, pero sí vimos que estaba en los desafíos, que es golpear a un personal de la escuela. And with any of these, if you ever see any of these challenges, it's just always important just to talk to your student about it and just kind of have that conversation. Así que si ustedes miran alguno de estos desafíos, por favor hablen con sus estudiantes con respecto a esto. We've also been been warned that there are some future challenges coming from TikTok. También nos informaron que hay retos futuros de TikTok. Those challenges would be for January, it's jab a breast. Por ejemplo, en enero es golpe en el pecho. February is mess up school signs. En febrero es dañar los letreros escolares. In March is make a mess in the courtyard or cafeteria. En marzo es ocasionar problemas en el patio de la cafetería. April is grab some eggs. En abril es agarrar algunos huevos. May is ditch day. En mayo es día de no ir a clases sin el permiso de los padres. And June is flip off in front office. Y en junio es parar el dedo de en medio al personal de la oficina. So these are just future challenges. And just like Mrs. Gosselin just said, if you guys are seeing any of this, or if you hear about any of this, it's important to talk to your students or your kids and kind of
tell them kind of like the consequences from performing all these challenges. Y es importante que si ustedes escuchan sobre estos desafíos, por favor toquen ese tema con sus estudiantes y déjenles saber las consecuencias de lo que esto va a traer. We know that there are a lot of benefits of social media, Sabemos que hay muchos beneficios para las redes sociales, but there's also been a lot of struggles with social media in schools across America. pero también ha habido muchos problemas con los medios sociales y las escuelas alrededor de América. The biggest thing we can ask of you parents is check your students' phones, look at their apps, check the different apps that they have on, open them up, see what's there. Lo más que les podemos pedir a ustedes es que por favor estén revisando los celulares de sus estudiantes, abran las aplicaciones que tienen, revisen lo que tienen en esas aplicaciones. We've had students tell us that this is the Instagram app that my parents see, and then this is the one I use. Hemos tenido estudiantes que nos dicen, esta es la aplicación de Instagram que mis papás miran, pero esta es la que yo utilizo realmente. We've had other students tell us that they download Instagram when they get to school and then take it off when they go home. Tenemos estudiantes que dicen, llegamos a la escuela y bajamos Instagram y la borramos cuando llegamos a casa. So that's why we say, take a look at what they're doing. Talk to them about Instagram and TikTok and some of the other social media networks and have some discussions about how they're using them. Por eso es que les pedimos que les revisen los celulares, explíquenles que miren la manera en que están utilizando las aplicaciones y explíquenles de la manera correcta que se deben de usar las aplicaciones. If you have any other questions about that or you find anything that is concerning, please call us. Let us know about it so we can better support you and support our students at school. Si tienen más preguntas o solamente quieren compartir algo con nosotros, no duden en llamar para que nosotros podamos apoyar mejor a los estudiantes y a ustedes. Okay, tonight we've talked a lot to you about school safety, social emotional learning, and also social media. El día de hoy hablamos bastante con ustedes con respecto a la seguridad de la escuela, el aprendizaje socioemocional y también las redes sociales. And now it's a time for us to let you talk. Y ahora And- es el tiempo de ustedes darles la oportunidad de hablar. This is the opportunity for you to ask questions, an opportunity for you to maybe talk with some teachers about what you're seeing or things that you might like to see. Esa es la oportunidad para que ustedes hablen con los maestros sobre cosas que ustedes tal vez quieran ver o preguntas que tengan. On your agenda that you received tonight, you'll see a number up in the corner. En la agenda que recibieron el día de hoy van a mirar un número arriba en la esquina And on that number, it corresponds with a classroom down our south hallway. y ese número corresponde a un salón al lado de los pasillos de este lado. In each one of those classrooms, there'll be a teacher, or a couple teachers, somebody to take notes and somebody to kind of ask questions and facilitate a discussion. Y en cada uno de esos salones va a haber varios maestros, algunos van a estar haciendo preguntas y otros tomando notas. By talking with those teachers they'll keep some notes and be able to bring it back to us so that we can either ask, give you more information or possibly share some other information with you that you have questions about. Hablando ustedes con esos maestros nos va a dar la oportunidad de que ellos tomen nota y traerlo para acá con nosotros y ya nosotros responder sus preguntas. We've allotted about a half hour for you to have those discussions if it takes that long. Vamos a permitir aproximadamente media hora. And we have people, like I said, people in each one of the classrooms down the hall. And it gives you the numbers in the classroom that you'd be going to for each one of those locations. Y vamos a tener personal allá, así que ahí les va a informar, en la agenda les va a informar el salón en el cual deben de ir. For those of you who are online tonight, Mr. Martinez will be conducting those
that small group discussion with you online. Para los que están por medio de Zoom o en línea, el señor Martínez va a estar haciendo el grupo con ustedes. So you people online can stay right where you're at, and the rest of you, I'll excuse you to go to those classrooms. Before I let you go, though, I want to really thank you for coming tonight. We really appreciate you being here for this information, and I appreciate the input that you're going to provide us in those classrooms. So I'm going to say thank you for coming and appreciate you tonight, and let you move on to those classrooms. Y ahora pueden pasar a los salones, pero antes de todo quiero darles las gracias por haber venido el día de hoy. Thank you.